¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos un nuevo día más. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de claves y análisis aquí en el canal de YouTube de Informesat. Quinta jornada de la segunda federación, la que acaba de finalizar este propio fin de semana. Y un día después, con un pelín de retraso, nada, de forma prácticamente insignificante, volvemos con este vídeo de claves y análisis tras el primer derbi chico de la temporada, después de estar narrando en la propia Ciudad Deportiva Luis de Sol aquel encuentro que finalizó empate a 1 entre el Betis Deportivo de Alberto González y de Antonio Hidalgo. El primer empate de la temporada para el filial hispalense, para el filial sevillista, que tal vez por momentos pudo llegar a saber a poco, pero también reconfortó un poco debido a esos últimos minutos finales en que incluso el conjunto sevillista llegó a pedir la hora, ¿no? Ese arreón final por parte del filial del Betis Deportivo. José Manuel Rodríguez Pérez desde el norte de la ciudad, como viene siendo habitual. En líneas generales, ¿qué te ha parecido el encuentro? ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal a todos? Pues un encuentro con una parte muy clara y muy definitoria para cada equipo. Yo creo que en la primera mitad el Sevilla Atlético es mejor, con ciertas variantes que iremos comentando en ciertos jugadores individuales que acabaron afectando al grupo. Y en la segunda mitad fue superior el Betis Deportivo con ese cambio táctico. Lo hablamos también con Hidalgo en la rueda de prensa. Aunque en el Sevilla Atlético se agarren a que merecieron algo más, quizás algún gol en el Sevilla, algún gol en la primera parte de más del Sevilla Atlético, o simplemente el hecho de que Sorroche no metiera ese auténtico golazo, hubiera acabado con otro resultado. Pero bueno, al final esto es fútbol. Siempre lo decimos que en la segunda federación son partidos que hay mini sectores, mini tramos de favoritismo durante el partido de un equipo y otro, que es una categoría en la que los partidos se resuelven a base de detalles prácticamente. Pues sumar a eso un derbi, que un derbi, más allá de cualquier partido, son detalles ínfimos, detalles pequeños, y solamente voy a destacar una cosa más antes de comenzar, Mario, si me permite, Sí. y es el Betis Deportivo. Lo estábamos comentando continuamente en la retransmisión, sobre todo en la primera parte. Sus mejores ratos vienen tras una buena acción del Betis Deportivo, es decir, un equipo muy psicológico, un equipo muy a rachas, que se enfrentó ante un equipo como el Sevilla Atlético, que mantuvo un top de nivel no tan alto como el top que mostró el Betis Deportivo, pero su nivel más bajo era mucho más alto que el que mostraba el Betis Deportivo, sobre todo en la primera parte. Lo que comentaba Alberto González en la rueda de prensa posterior al encuentro, un equipo más contrastado, más compacto y fiel a la idea del año pasado. Al final este Betis Deportivo pues cambió de entrenador el pasado verano y todavía sigue un poco en construcción. En lo que concierne a la tabla, el Sevilla ahora mismo ha ascendido un puesto, los pinchazos también de Vélez, que llegó a perder contra la Unión cerrando la jornada, y el empate del Marbella, que era el líder invicto e imbatido, pues Ya no en Antequera. llegó a empatar el Marbella. Por tanto, con 13 puntos, el Sevilla Atlético ahora mismo segundo clasificado con 10 puntos, al igual que el Vélez, que desciende una posición. Tercero, cuarto el Betis Deportivo con 9, y quinto el que será la próxima visita a domicilio del Sevilla Atlético, que será el Águila Club de Fútbol, el Águila Fútbol Club. Sexto clasificado ya fuera de playoff, el Yeclano Deportivo, que es el próximo rival en el estadio Jesús Nava. Vamos allá uno por uno, vámonos al tema importante del vídeo, este clave y análisis. Vamos a empezar, por supuesto, con la portería. Vamos a empezar con el portero fonteño, con Alberto Flores. He llegado a leer que algunos pensaban que el gol de Ginés Roche podía llegar a haber fallado, no ha habido o no ha estado tan consolidado el guardameta sevillista. Para mí no es fallo, para mí es más una obstrucción desde lo que se ve desde la grada, desde lo que he visto en diferentes tomas ya después del encuentro en frío. Yo creo que se debe más a una obstrucción de vista por parte de Xavi, por parte del otro central, en el de Xavi, y al final pues el golpeo de Ginés Roche, pues al final yo creo que le pilla un poco desprevenido. También el disparo potente y a un lado casi llega el guardameta sevillista, pero creo que en líneas generales estuvo muy bien, sobre todo en la segunda parte, que saca una mano a Dani Pérez, una mano muy importante. Yo creo que al final Alberto Flores se está convirtiendo en esos porteros de los que dan puntos, sigue su progresión en su segundo año senior y ha marcado un grandísimo partido y un derbi de nivel, más allá del gol. Insisto, creo que estuvo muy solvente y definitorio en esa acción ante Dani Pérez. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mario. Yo creo que es más un lance del juego, el gol de Sorroche, y yo le doy más acierto a Ginés que de mérito a Alberto Flores, ¿no? Yo creo que es una acción aislada, que es muy complicado ver ese gol, y sobre todo que le pilla saliendo para el otro palo prácticamente. Es que le pilla también a contrapié,
va muy fuerte, muy ajustada al palo. Nada que recriminar en esa jugada. Y bueno, el resto del partido, lo que tú has comentado, Mario. Al final, un portero que en sensación de seguridad ha mejorado una barbaridad Sí. de una temporada dura. Pasamos al lateral derecho, José Manuel, con Ramón Martínez, el central, ahora la más lateral derecho murciano, que tuvo mucha tarea la primera parte con Yacine Fekir, la segunda con un juvenil Jesús Rodríguez, pero en líneas generales solvente, tal vez menos brillante que en los últimos 2 o 3 encuentros, pero solvente a nivel defensivo, sin sufrir en exceso. Y bueno, ofensivamente tampoco Ramón te va a aportar muchísimo, pero tal vez sí que se pudo llegar a echar en falta ese desplazamiento largo tan característico de Ramón de las primeras 3 o 4 jornadas. Sí, no ha sido tan brillante el partido, pero bueno, al final yo creo que es una buena noticia para el Sevilla Atlético si el suelo de nivel de jugadores como Ramón Martínez es este, ¿eh? Porque estuvo sólido, estuvo compacto, no estuvo muy protagonista, pero bueno, eso también cabe destacar que al final, si ahora hablaremos de Oso, pero a él también le tocó bailar en muchas situaciones con la más fea, ¿eh? Porque aparte de Fekir, Dani Pérez también estaba por ahí. Es muy complicado defender y quitarle balones a un extremo que es un media punta y va a tirar siempre al medio. Entonces, tuvo solvente. Si es verdad que el gol de Ginés Roche viene de un centro por su banda, de Pleguezuelo, Sí, si no recuerdo mal, pero es que lo de Pleguezuelo fue un partidazo. Es que yo estaba analizando el partido después y el partido de Pleguezuelo fue un partidazo y ya hablaremos de Musa, que eso no significa que Musa o Ramón defendieran peor a esa banda. sí, totalmente. Centro de la defensa con el central de Mahón, con el menorquí, Xavi Sintes. Dura batalla, ardua la que tuvo el Balear con Darío Germil, si no me equivoco se pronuncia así, el nuevo delantero Sí, del Betis Deportivo. Delantero de estatura, corpulento, 1,90 m, tal vez no es tan físico, pero sí muy explicado y le generó muchos problemas a Xavi Sintes a la hora de los balones en largo, de jugar de espalda, de obligarlo a salir de zona. Más allá de eso, creo que fue un partido de Xavi Sintes en su línea, muy positivo, a rachas mejor, a rachas peor, pero creo que en líneas generales Xavi volvió a marcar un poco el nivel que viene siendo habitual ya en los últimos 6 o 7 meses, un nivel muy alto para la categoría. Es verdad que tal vez estuvo ante un rival de mayor entidad en esta ocasión, tal vez Darío le pudo generar más peligro que los otros delanteros de la categoría que se ha encontrado hasta ahora, pero creo que lo resolvió con mucha solvencia, más allá de tal vez ese despeje tibio, que también se entiende porque era un poco forzado en el gol de Geneso Roche, pero quitando eso, que yo creo que tampoco sea un gran fallo de Xavi, al revés, incluso a la hora de aparecer en una ocasión peligrosa de despejar ese balón, aunque el despeje tal vez no fuese la zona más apropiada, pero quitando eso creo que el partido de Xavi fue cuanto menos bueno. totalmente de acuerdo, Mario. De hecho, él, si quiere paso ya a su Sí, acompañante dale Hormigo de ya. la defensa. Respecto a Diego Hormigo, sí es verdad que lo que has comentado, sufrieron más porque tenían enfrente a un delantero que yo creo que como siga progresando durante toda la temporada va a dar mucho que hablar, ¿eh? Darío Germil este año en segunda federación. Sufrieron un poco más, pero aún así es que yo comento lo mismo que comento con Ramón. Hormigo y Xavi Sinte ya lo han demostrado. El suelo de nivel suyo es muy alto. Y es que el Sevilla Atlético, aunque la segunda mitad fue inferior al Betis Deportivo, dime tú de verdad cuántas ocasiones Bueno, se tuvo te ha ido de... la Uy, cámara. espérate un momento, que se me ha Ahora, ido ha vuelto. ahora, ¿no? Sí. Que aunque fuera superior el Betis Deportivo en la segunda parte, dime tú de verdad cuántas ocasiones de peligro real sufrió el Sevilla Atlético. Y eso es gracias a su defensa. Sí, sobre Realmente la de todo Dani Pérez. centros laterales y balones colgados al área buscando a Darío en la La que se segunda da la parte vuelta a más Dani así. Pérez. En la Es la segunda parte. única. En la segunda parte tal vez pues más centro lateral, más un poco bombardeando al área, pero lo que es cierto, más allá de eso, ¿no? De la ocasión que tuvo que tener Alberto Flores en la segunda parte de Dani Pérez, poco se generó real, de fuego real, no de peligro constante porque sí que lo hubo, yo lo de fuego real. Pasamos al lateral izquierdo, para mí probablemente se ha vuelto José Bruno, pero te voy comentando de mientras. Para mí, probablemente el MVP merecido del partido, que fue Joaquín Oso. Digo merecido, prefiero que estaba justo en la terna. Hemos nombrado MVP a Antonio Zarzana, también muy merecido, hizo un grandísimo encuentro. Respecto a ataque, luego hablamos del jerezano. El MVP, evidentemente, lo elige la audiencia. Pero en lo que se refiere también al encuentro,
firmó un grandísimo partido Joaquín Oso, firmó un grandísimo partido Joaquín Martínez Gauna, cada día más lateral que extremo, cada día más defensor. Lo comentaba Antonio con la rueda de prensa posterior. Ahora mismo, si le preguntas si está más cómodo una defensa de 4 que jugando por delante, seguramente te diría que sí. Se ha adaptado muy bien en lo que se refiere a los duelos. Hoy tenía una ardua pelea constante con un Ángel Ortiz que no apareció en todo el encuentro, y gran culpa es del futbolista malagueño. Y en líneas generales el partido de Oso fue muy bueno, cada vez más en línea ascendente, y evidentemente es complicado no ver reflejado en Oso a Pablo Pérez, ¿no? El año pasado se hace un símil muy fácil, muy fácil. El rendimiento de Oso cada vez mejor, le quedan todavía 2 años de contrato, este y otro más, y ahora sí que sí se ven esos principales motivos por los cuales se apostó por ese polivalente, vertical, desequilibrante, extremo que venía del Málaga, que insisto que cada día es más lateral. Y como decía Antonio Hidalgo en la rueda posterior, y suscribo sus palabras, tiene un futuro muy prometedor si sigue en esta línea y sigue en esta demarcación centrada. Solo decir, Mario, que como si es que no Sicha... ¿Qué? Que si es que no te va, porque va, desaparece la pantalla. No, sí, ya está. Ya creo que no me voy más. Que como Sicha confeso, solamente comentar que para mí ayer se mereció el MVP. Bueno, eso no es nuestro, eso lo elige la audiencia, que yo insisto, Claro, lo he recalcado. El partido de Antonio Zarzana también es para ser MVP. El partido de Zarzana fue buenísimo, dejó detalles de calidad altísimo, y lo comentaremos luego. Y de hecho fue el que genera el gol del Sevilla Atlético. Para mí, merecido también Antonio Zarzana. Pero si había algún debate de quién podía quitarle el MVP al jerezano, era Oso. Sí, en definitiva la banda izquierda del Sevilla Atlético, es que estuvo muy bien. Oso, solamente comentar que es que lo que tú has comentado, es que cuando estabas hablando me estaba acordando del partido de Pablo Pérez el año pasado en la Ruiz del Sol, que le toca bailar con la más fea, le toca bailar con el mejor jugador en ese momento del Betis Deportivo, que era Juan Cruz, y se va a tener un duelo espectacular que Pablo Pérez seca al malagueño prácticamente. Lo que pasa es que saca la varita, mete una falta. Hoy ha parado un internacional sub-19 español, que venía por eso. muy alto, ¿no? Entonces creo que tiene muchísimo mérito para ser un extremo reconvertido recientemente a lateral. Vamos al pivote defensivo. He escuchado críticas, sobre todo en la sala de prensa, sobre Lulo da Silva. Para mí el partido de Lulo, me las tomo a risa, porque el partido de Lulo para mí fue muy bueno, sobre todo en la primera parte. La segunda parte sí es verdad que desaparece más. Me gustaría luego comentar la entrada de Rivera, que no desentona en absoluto, que creo que toma una buena segunda parte el futbolista del año 2004 del Sevilla Atlético. Pero creo que Lulo, sin hacer un partido de brillante, sin hacer un partido excelso, primero tiene 15 minutos muy buenos, entra muy bien el partido, sostiene al Sevilla Atlético con buenas intercepciones y con buenas anticipaciones. Sí que es verdad que luego toma mayor protagonismo en el juego Manu Bueno, toma mayor protagonismo en lo que se refiere a creación de balón, pero qué importante es Lulo, pues cuando no está Manu tal vez en su pick del partido, por decirlo así, cuando no está en el momento donde es más protagonista, por el momento en el cual no quiere la pelota o no va a buscarla o no le llega, aparece Lulo, primero para hacer las tareas de organización y sobre todo para hacer las tareas de destrucción, que es algo que cada día lo hace mejor. Y sin ser un partido brillante o excelso de Lulo da Silva, creo que para mí hizo un buen partido en la Ruiz del Sol. Yo solamente una cosa a destacar de Lulo, Mario. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, lo de las opiniones. Yo creo que, vamos, tú ya lo sabes, ya lo comenté contigo. Creo que no tiene sentido. Pero solamente una cosa a destacar. Lulo, en este tipo de partidos, por su pasado, suele estar mucho más caliente. Suele salirse incluso el partido. Y estuvo muy comedido, pero en líneas generales, en el Sevilla Atlético. Yo le noté la experiencia de estos años en la categoría, ayer sobre todo, en el partido. Sí, la verdad que el Sevilla estuvo muy comedido, a excepción de Musa, que luego lo comentaremos, que tal vez fue el que se pasó un poco, no de rosca, pero sí que se dejó tal vez llevar por el ambiente, se le veía que le gustaba jugar fuera de casa y el pique. Zarzana en momentos soltó algún que otro chispazo, pero también estuvo bastante sereno en este aspecto, y yo creo que eso el Sevilla Atlético lo agradeció, sobre todo sabiendo de la asignatura de la que viene el año pasado el Sevilla Atlético, de esa expulsión que te marca el encuentro con la expulsión de Nacho. Totalmente. Pasamos a Manu Bueno. Para mí, otro de los que, si se hubiera llevado el MVP, no hubiese pasado nada, quitándolo por 15 minutos donde digamos que no estuvo tan participativo. Él mismo se dio cuenta. Estos partidos del Manu Bueno, la jornada 20 del año pasado, te hace los primeros 15 minutos y te lo prolonga a 45 o 50 y acaba siendo sustituido. Manu Bueno ahora ve que los primeros 10-15 minutos no está bien, no está organizativo,
te baja a 10 metros, se mete entre los centrales, se lateraliza, o como tú precisaste en la narración, se centraliza, porque se mete incluso entre los dos centrales si hace falta, y quiere sentirse cómodo, empieza a crecerse con la pelota, empieza a distribuir, eleva la posición de los laterales, empieza a mejorar con el encuentro, y vemos un Manu Bueno cada vez pues más organizativo, más participativo y el protagonista. Y si el Sevilla Atlético los primeros 45 minutos es dominador del Sevilla Atlético, el principal motivo, o uno de los principales motivos, es la aparición de Manu Bueno, junto a los dos extremos que se convierten en interiores para facilitar la salida de balón, gracias a Manu Bueno, que son Capi y Zarzana, que luego lo comentaremos. Totalmente, yo creo que es un día en el que Manu Bueno supo tener descaro, supo quitarse esa vergüenza, entiéndanos, lo hemos comentado un montón de veces, lo comentábamos durante toda la temporada pasada, y fue un día de quitarse la vergüenza, de quitarse de poner descaro y de darse cuenta que de verdad es muy importante en el Sevilla Atlético. Y el Sevilla Atlético, la pieza de Manu Bueno fue el que cambia. Yo solo comenté algo en rueda de prensa, dijo que estaba de acuerdo. La pieza de Manu Bueno, el cambio de Manu Bueno en la primera mitad es lo que hace que la dinámica del Sevilla Atlético cambie en el partido. Sí, tal cual. Ahora mismo existe esa dependencia de Manu Bueno porque creo que Rivera todavía va en buen camino, va en una muy buena progresión. Va en buen camino, sí. Pero creo que todavía le falta, bueno, pues esa adaptación, ese crecimiento que tuvo el propio Manu el año pasado. Pero creo que ahora mismo si falta Manu, no sabemos, ojalá que no, ojalá sí, ojalá llegue Santidenia en la próxima semana y se lleve a Manu Bueno con la sub-21, o llegue a la sub-19, que creo que se lo merece y se está siendo muy injusto con él, y llamen a Manu Bueno. Pero creo que si hay alguien, creo que el más próximo al nivel de Manu para levantar la mano en esa posición más de 8 que de 6, porque la de 6 es la de Lulo, es Rivera, y creo que poco a poco sigue ese ritmo. Pero bueno, eso luego lo hablamos. Vamos a hablar del extremo derecho de Mera del Alcor. Decía Hidalgo que si no era uno de los mejores partidos que había hecho Capi hasta ahora, cerca ha estado. Y es que el partido de Capi no fue bueno, fue espectacular. Sobre todo la primera parte, uno de los nominados al MVP del encuentro, creo que también muy merecido. Si se le pedía protagonismo, si se le pedía descaro, si se le pedía ese ser un poco más sinvergüenza en el encuentro, creo que Capi lo consiguió. No sé si nos escuchó, pero evidentemente no. Pero lo pedimos en la narración los primeros 5 o 10 minutos, y al poco tiempo bajó a lateralizarse, entendió muy bien el encuentro, entendió muy bien el partido, se metió hacia adentro, empezó a facilitar la salida de balón, empezó a distribuir y a hacer de nexo, y creo que eso el Sevilla Atlético lo agradeció muchísimo. Sí, de hecho, en mi opinión, el partido que ha hecho en mucho tiempo en el Sevilla Atlético. Y yo creo que todo viene porque vimos la faceta más centrocampista de Capi. Sí. Bajando mucho a sacar el balón, con conducciones, que era algo que ya hemos visto alguna vez que otra esta temporada, que habla también de lo que le preguntáramos, aunque él dice, obviamente, que manda lo mismo que el año pasado, ni más ni menos, pero se nota en ese tipo de acciones que él se siente más importante sobre el césped, que al final se arriesga más a conducir el balón, a tirar el contra. Sí es verdad que luego hay momentos de la segunda parte que quizás está algo demasiado nervioso, demasiado histérico para salir ya, corre demasiado en mucha jugada, pero hay otras que no. Al final Capi, otro, que en este tipo de partidos suele tener esa ida de pinza. Yo solo le recuerdo la tarjeta que le sacan, que tiene un rifirrafe luego con 2-3 jugadores del Betis Deportivo, pero que no va más. Y yo lo vi con mucha más personalidad sobre el campo, Mario. Sí. Y más allá que todo lo que hemos nombrado ya con balón, que fue magnífico. Si Capi nos escucha los claves de análisis y todo, que sería de fatiga escucharnos todos los fines de semana, estará harto de que digamos eso de se lo tiene que creer. Y yo creo que este año ya se ha terminado de creer Capi. Yo creo que eso es muy importante en su crecimiento y en su último año con el Sevilla Atlético. MVP del encuentro, don Antonio Zarzana. Qué recital dio el de Jerez de la Frontera. MVP también merecido. Hemos hablado antes de Osos, pero es que MVP merecido de Antonio Zarzana, y así también lo ha mostrado el chat y los seguidores de Informesat. Yo es que me quedo con un destello. Más allá de la arrancada por la banda izquierda, yo me gustaría preguntar a Zarzana si fue un tiro o fue un centro algún día. Yo creo que fue un tiro. Pero bueno, le salió bien, le salió como asistencia.
Yo me quedo con el control de espalda y el sombrerito que él hace al centrocampista del Betis, que eso que enmudeció totalmente a toda la Luis del Sol cuando se sacó ese recurso de la chistera el mago de Jerez de la Frontera. Hizo un partido excepcional, volvió a recalcar y a emular su encuentro ante la Unión, incluso mejorarlo con personalidad, con crecimiento, sin excederse en este tipo de encuentro que tal vez pues en un Zarzana más joven o más prematuro lo hubiéramos visto. Y cada día pues es más ese Zarzana que agarra la 10, como nos gusta decir en este canal, que se siente importante, que es el líder de este Sevilla Atlético en lo que a futbolístico se refiere, y que al final pues es el futbolista de mayor calidad, que tampoco lo vamos a descubrir ahora, que es el que está tirando del carro en este Sevilla Atlético 23-24. Justo poseedor y dueño del 10. Sí, tal cual. Es que no hay más. Es que Luis, mi Carlos Álvarez y este año Zarzana. El año que viene ya veremos. Pero Zarzana creo que va en muy buen camino. Va en un camino de marcar un año redondo. Si las lesiones le permiten, que deberían, no tienen por qué. Así que creo que hizo un grandísimo partido. Creo que en resumen es que tampoco... Y sobre todo, Mario... bueno, y tiene una ocasión sí que hay una cosa que me chirrió, que yo no sé por qué le pegó con la derecha y no con la izquierda. Seguro que se está recordando esa acción, porque para mí fue la otra más clara de la segunda parte. Una entrada por banda derecha, se queda hacia adentro, creo que fue una entrada de Musa, estoy hablando de memoria, seguramente esté fallando, y Zarzana se le queda una pelota muerta en el área, controla con la izquierda, y lo normal es que lo hubiera pegado con su pierna izquierda, que era su más hábil, pero le pega con la derecha con el empeine, y se le va al lateral derecho de la portería de Fran Vieite. Ahí pudo ser el 0-2, y eso fue una lástima. Una cosa nada más que añadir de Zarzana. La semana pasada destaqué la figura de Zarzana como más organizativa. Yo, para esta semana, tengo que destacarlo el trabajo que hizo sin balón. Sí. Creo que conseguí, y aquí le doy muchísimo mérito a Hidalgo. Conseguir que un jugador de las características de Zarzana, que al final no porque sea más o menos responsable él en el juego ni nada, sino ese tipo de jugador que tiene más magia suele desaparecer más durante el partido. Lo que se decía que ese jugador era de los pocos entrenadores que sabía darle su sitio a Zarzana, de ser capaz de meterlo un poco en ese trabajo, y que al final Zarzana ha madurado como futbolista también para entrar un poco en ese sistema de Hidalgo y hacer también lo que le pedía Cejo. Sí, conseguir que ese tipo de jugador trabaje así de bien y así de constante durante los 90 minutos sin balón es de mucho mérito, ¿no? De mucho mérito. José Manuel, el goleador del encuentro. Segundo gol en lo que va de temporada, 2 goles en 5 partidos. Marcó Orihuela, ha marcado aquí con ese centro chut de Antonio Zarzana, pero sobre todo, ¿qué trabajo te da sin balón el señor Musa Drame? Es que a mí me vuelve loco un jugador, un tío, que en la misma jugada tiene habilidad de estar rematando o poniendo un centro en área rival y estar defendiendo en la misma área, en tu propia área, a la jugada siguiente. Para mí eso le doy un mérito. Es un poco el sacrificio del ya lo llevamos diciendo tiempo, que no se puede calcular, porque es un tipo de jugador que a lo mejor, si tú lo pones en un determinado momento, en un determinado sitio del campo, es verdad que otros te podrían dar un poquito más de nivel, a lo mejor, ¿no? Pero en ese cómputo general de juego, ¿cómo vas a sentar a Musa? No se puede. Ahora mismo ha sido capaz de darle tanto rendimiento con y sin balón, pero sobre todo sin balón, a Antonio Hidalgo, que ahora mismo es imposible sentar a Musa Drame en el banquillo. Tiene que pasar por una lesión que en ningún caso se la desearíamos. Al revés, ojalá que se marque 34 partidos en Musa Drame a este nivel, para quitar a Musa. Es que está en un estado de forma pletórico, el mejor, pero de largo, desde que llegó en invierno del año 2021. ¿No? ¿Puede ser? ¿Invierno del 21 o invierno del 22? Invierno del 22. Del 22, enero del 22, de la Extremadura. Pletórico. Sí, invierno del 22. Pletórico estado de forma de Musa Drame, y ojalá que mantenga este rendimiento por las próximas jornadas. Un poco la continuidad y el premio del gol, que yo creo que para ese futbolista, aunque ya cada día es más extremo que delantero centro, le viene bien. Una última cosa a destacar. Otro apartado en el que le voy a dar mucho valor a Hidalgo. Las palabras que tuvo en rueda de prensa sobre lo de Musa. No sabemos ninguno qué le dijeron, si le dijeron algo, si no lo sabemos ninguno. Obviamente algo tuvo que pasar para que un jugador se vaya a celebrar el gol. ¿Lo sabrá Musa o lo sabrán los que estén allí? Encarándose con la grada. Pero lo que dijo Hidalgo y la reprimenda que le mete Hidalgo,
justo después del gol, Habla de la habla muy exigencia bien de un que tiene. entrenador. Sí. Literalmente, para el que no haya visto la rueda de prensa, que lo invito a que vaya a ver No, esa ha tenido, parte. ha tenido repercusión en Reels, ¿eh? De hecho, ya ha cogido 1500 visitas en Reels. Por eso, Lo habrán visto. invito a todo el mundo a que vaya a verlo. Básicamente le dice que un jugador, si su sueño, su objetivo es jugar en estadios grandes te van a decir el triple, el cuatriple o el quíntuple de cosas, no por nada, sino que por cantidad hay más probabilidad de personas que te van a decir cosas. Un jugador tiene que estar centrado en lo que pasa en el césped. A no ser que sea algo. Todos sabemos por dónde quiero ir, ¿no? Es una Todo, cosa exagerada que lo mejor que pudiera haber hecho hubiera sido parar el encuentro. Como había pasado ya en primera división. En este caso, pero como habla bien. todo indica, no sé, no estábamos ahí, pero como todo indica que no pasó algo de eso, sino que sería cualquier tipo de insulto. Era muy complicado enterarse realmente Claro, de lo que había pasado. pero como todo indica que es cualquier tipo de insulto, porque tampoco fue a más ni nada, es hora de centrarse en jugar el partido y poco más. Muy sobre todo. Vamos con el delantero centro del Sevilla Atlético, que volvió después de la expulsión. Tal vez un partido de los 11, tal vez ha sido el menos destacado, pero porque tuvo una tarea complicadísima, que era zafarse de Visus y de también Canedo, si no me equivoco, que se llama el otro central. Sobre todo con Visus tuvo una pelea constante. Damián Canedo. Tuvo una pelea constante y le costó muchísimo aparecer en el encuentro, salir de zona, rematar de forma limpia, buscar picar el espacio, porque el Betis también replegaba muy bien. Tuvo un partido muy muy complicado. Sí, fue el partido en el que Isaac ha tenido mejor defensa enfrente, ¿eh? Sí, al final también te mides al Betis, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo a un central como Visus, que al final un central, hablamos de Xavi Sintes, de la experiencia que tiene, de Hormigo, que está ganando experiencia poco a poco también, aunque tenga obviamente menos que Xavi, pero que Visus es un jugador que lleva, si no me equivoco, 3-4 años en el filial, fácilmente, sí, ¿no? Tal cual, uno de los centrales más veteranos y evidentemente en dinámica de primer equipo. De hecho es el cuarto central del Betis hoy en día. Realmente, claro. Así que vamos a hablar ahora del... Vamos a quitar primero a Isaac, ¿vale? Antes que nada. No por nada, sino porque está feo hablar de otros jugadores con la cara de Isaac ahí. Y vamos a hablar de los suplentes rápidamente. Por orden de salida, ahora mismo no caigo, pero Irra creo que fue uno de los primeros partidos. Sí. También es que la segunda parte no acompañó a lo que buscaba el Sevilla con Irra. A mí me dejó frío el partido de Irra. No fue el mejor, no fue el más destacado. No estiró el equipo como seguramente tenía que haberlo hecho. No provocó ese ataque a través de contragolpe. Aspectos a mejorar ahí por parte del antequerano. Rivera, ya lo he adelantado antes en la parte de Lulo, lo he adelantado antes en la parte de Manu Bueno. A nivel de progresión y el partido de ayer, que jugó bastante, salió por un Lulo que es verdad que poco a poco iba desapareciendo en el encuentro. Buen partido, no desentonó en absoluto Rivera. Viene no desentonando los últimos media hora, 25 minutos, que es lo que le da Hidalgo para ir metiéndolo en dinámica, porque es un futbolista en el que cuenta muchísimo con él. Y creo que es un jugador que tiene muy muy buena pinta y está llamado a ser importante a partir del año que viene. Y ya lo es este año. Para mí de Rivera, Mario, lo comenté también en la retransmisión, el mejor halago que se le puede hacer era el que le llevo haciendo yo a Juan Luz desde que empezó la pretemporada con el Sevilla. No se nota que tenga ficha de un equipo menor. Tal cual. No se nota. Es un jugador que no tiene ficha de Sevilla Atlético porque no la tiene. Pero si la tuviera no pasaría absolutamente nada. Y de hecho ahora mismo es el tercer centrocampista para Hidalgo en el filial. Más allá de ello, entró en la segunda parte de la Vicente Esteban creo que tocó poco o muy poco a la pelota, porque el encuentro a lo que iba destinado ya fue a darle descanso a Isaac. Bueno, de hecho, está en el 87. Exacto. Darío tuvo también un partido muy muy complicado. Tal vez ese doble lateral no fue lo más adecuado en la segunda parte, o no terminó de funcionar lo que buscaba Antonio Hidalgo. Sufrió el Betis o sea, no es que sufriese, sino llegó el Betis con facilidad, con relativa facilidad, por el sector izquierdo, el derecho del Sevilla Atlético. No fue el partido más destacado por parte de Darío Benavides. En general, de los cambios, hubo poco destacado. Mascaró tampoco tuvo una gran presencia cuando desplazó ya a Hormigo. Tal vez lo más destacado fue el partido de Rivera, que hizo que no se notase mucho la baja de Lulo.
Totalmente. Además, era partido de salir y bregar, lucha, porque ya era lo que quedaba. Porque lo comentamos prácticamente todos los partidos, Mario. Está metiendo a muchos jugadores en la película. Pero si te das Pero es cuenta, ahora cierto mismo el que Sevilla Atlético tiene el bloque. Son los 11 más los 5 es, cambios. Y de ahí no se mueve. pero, pero eso te iba a comentar, Mario. Todavía no he visto un suplente que le haya cambiado brutalmente la cara al partido, ¿eh? No. Es decir, que da la sensación como que los titulares son los que tienen que. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. Como que depende muchísimo de sus titulares y que no hay ningún suplente que le vaya a cambiar la cara del partido. Ahora mismo, o sea, de momento en esta jornada, Hay un futbolista llamado a eso que es Irra, que es el que de verdad tiene mayor protagonismo, tiene mayor calidad para ser el que cambie desde el banquillo el encuentro. En sus fotos está. Rivera te puede desahogar, te puede dar refresco. Darío no te va. Si lo que lo utilizas es de extremo derecho, doble lateral diestro, Darío no pretendas que te desataque un partido ofensivamente. Yo, Daniel, para Hidalgo parece que no cuenta, porque está teniendo muy poca presencia. Santisteban, pues no deja de ser un refresco y un futbolista que te puede dar descanso y saque en un momento dado, como lo hizo el otro día. Tampoco es que el banquillo como... Venga, haremos no hay nadie en el banquillo quitando Irra, pero debido a los momentos de forma se entiende por qué no esté jugando, que te pueda opositar a quitar alguno de los 11 de arriba. Falta por ver a Alexandro, que no ha salido a nada, pero está lesionado, está en proceso de recuperación. Poco más. Al final han aparecido del Sí, además, López al final, Gonzaga, que debutó, Iker Muñoz, que es un central, pero que otro partido que no tampoco... juega Joao Daniel. Exacto, eso es lo que he comentado antes. Al final, la plantilla es la que hay y es una plantilla de Atlético muy, muy corta, ¿eh? Muy, muy corta porque Sí. tiene, creo que son 19-20 fichas, no tiene más, ¿eh? Porque son dos del primer equipo, que son las de Juan Luis Quique, más otras dos que sobran, si no me equivoco. ¿Otros dos que sobran? O una que sobra, por lo menos, ¿eh? Yo creo que tiene las 21 cogidas y son menos 2, 19, menos Alfonso, 18. 18. Bueno, 18 sí, claro. fichas. Sí, sí, claro. Pero bueno, que al final son jugadores no hábiles para el Sevilla Atlético, para Hidalgo. Sí, sí, sí. Por una cosa por Totalmente. Hidalgo. Antonio Hidalgo. Buen planteamiento de partido. Para mí creo que la primera parte tiene una cosa muy buena, que era que estaba hablando continuamente con Capi y Manu Bueno y son los que cambian el partido. O sea, sabe detectar rápidamente las piezas que tiene que tocar y decirle algo distinto para que cambien. Sí es cierto que yo comparto con él el argumento de que el Sevilla Atlético en la primera mitad pudo matar el partido, tanto metiendo algún gol más Yo no como estoy de incluso... acuerdo. Yo entiendo el razonamiento de Hidalgo, pero yo no estoy de acuerdo en el que el Sevilla Atlético se hubiera merecido algo más. Yo creo que el empate es más que justo. Eso te iba a decir. O sea, que estoy de acuerdo en el que el Sevilla Atlético, si todo se hubiera dado de forma maravillosa, cosa que en el fútbol no suele ser así siempre, el Sevilla Atlético podría haber marcado algún gol más y el Betis Deportivo no meter ese último gol de Sorroche. Pero en el momento que en el descanso te vas así, en la segunda parte el Betis Deportivo mereció más. Claro. Para mí, lo justo es un empate y lo único que le achaco a Hidalgo que al final, en la segunda mitad, por X razón o por Y, no sé por qué, no fue capaz de contrarrestar algo que todo el mundo estaba viendo, que era que el Betis Deportivo estaba siendo superior. Sí. Creo que también aquí entra la importancia de lo amplia que es la plantilla del Betis Deportivo. Es lo que te iba a decir. Al final, el Betis tenía el recurso en el banquillo de un juvenil máximo goleador de la categoría que te podía aportar eso, como era Pablo García. Tenía a Jesús Rodríguez que no desentonó. Sobre todo tenía a Mateo que te cambia el partido. Mateo, toda que te veo. Tenía recursos en el banquillo. Tenía recursos en el banquillo Alberto González que miraba para abajo y tenía cosas. No sé si Hidalgo es que tiene un bloque y no lo quiere tocar y con esos 16-17 futbolistas va con ellos a la guerra y me parece fantástico, un gran argumento. Pero sí que es cierto que se le ve al Sevilla Atlético ahora mismo que si el plan A no sale, el plan B no es lo suficiente convincente como para superar el plan A en un mal día. Sí, totalmente. Es que esa es la realidad. Lo que pasa es que de momento el plan A le está saliendo maravilloso. Y gracias a Dios, que de momento no hay lesiones. Obviamente. Y Mario, al final, de momento, todo hay que decirlo, de momento el plan A le está saliendo siempre. Claro, y también hay que decir otra cosa. Yo te lo comentaba contigo antes del partido. Un empate era bueno para el Sevilla Atlético. Y el empate, y viendo los resultados de Marbella y de Vélez,
no son Hombre, buenos, son mejores. O sea, el resultado es es que es maravilloso. una jornada que has ido a uno de los campos más complicados de la categoría, no has perdido y encima has subido un puesto en la tabla. La jornada es redonda. La jornada es redonda también te digo si le ganas a Claro en casa, que es lo que debes hacer. Luego ya el campo del Exacto. Águila será un partido complicadísimo y seguramente ahí el empate sea hasta bueno también. Pero lo importante es del Jesús Nava hacer un fortín, que lo que pusieron en el primer partido, Y porque es Mario, lo lógico, y puntuar fuera de casa. y Mario, una cosa que se me olvidó preguntarle a Hidalgo, porque tenía muchas ganas de preguntarle. Y algo, Tendremos más si estás ocasiones seguro. escuchando esto, Antonio, responda a José Manuel en los comentarios. ¿Te imaginas? No, bueno, es que realmente era una pregunta, una reflexión. Estos partidos, el Sevilla Atlético el año pasado los perdía. Sí. Nosotros hemos sido muy pesados diciendo que la igualdad de la categoría te obliga a que el equipo que va a estar arriba no es el que más gana, es el que menos pierde. Tal cual. Y estos al final son los puntos que pues te suman 7, 8, 9, 10 más al final del año del cómputo general para que estés Es en que estos playoff y no partidos estés fuera. Está claro. antes estos partidos eran, sí, juego bien, me merezco algo, tal, 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 goles en Pero, los últimos minutos del equipo contrario, cara de tonto para atrás. sí. Y era así en bucle. Y esos puntos no vuelven, ¿eh? Y parece que un punto es poco, pero uno tras otro, tras otro, tras otro, no son pocos, ¿eh? No son pocos. Bueno, pues con esto vamos a cerrar, José Manuel, con esta reflexión final. Con esto cerramos el vídeo de claves y análisis. Os esperamos el próximo domingo en el Estadio Jesús Nava a las 12 de la mañana. A partir de las 11:30, 12 menos cuarto, entraremos en directo para esa sexta jornada de la Segunda Federación, Sevilla Atlético y Claro Deportivo. Hasta entonces, descansen, disfruten. Nos vemos en la próxima. Adiós.